chicos, ¿qué tal están? Antes de todo, pues como siempre, como todas las semanas, les deseo muy buena semana y que espero hayan pasado muy buenos días desde el pasado jueves que nos estuvimos hablando y viendo, pues nada, a través de nuestra aplicación de Teams, ni modo, ¿no? Es la única que nos queda. Bueno, espero eso, que lo estén pasando bien, que en las últimas noticias un poco sobre la evolución de esto y la posible solución que pueda encontrar, pues un poquito de esperanza nos da. Eh, y esperemos pues que ya poco a poco, no sé si a partir del próximo semestre y en adelante, pues podamos ir restableciendo una normalidad más parecida a lo que fue la normalidad, siempre con las enseñanzas, ¿no? Que esto nos tiene necesariamente que dejar a todas y a todos. Bueno, por lo pronto y por el momento, pues continuamos con nuestras clases y realmente me alegró mucho eso, escucharlos, verlos, sentirlos, aunque en la distancia. Y en todo caso, también me alegró mucho y me tranquilizó escuchar que la metodología que hemos ido llevando pues, en nuestro curso les ha servido. ¿Sí? Para mí es reconfortante realmente y tanto eso como también sus críticas argumentadas, pues me ayudan mucho y nos ayudan en general a seguir repensando estos procesos que, digamos, no tienen que quedarse de una manera acrítica, ¿sí? Y necesitamos pensarlo, reflexionar sobre ellos y ser muy críticos precisamente para continuar avanzando y mejorando, ¿no? Nuestros procesos de docencia en un sentido más horizontal, más colaborativo, en el que ustedes pues tengan una mayor participación siempre en este proceso que es nuestro, no es de todos. En cualquier caso, para no perderme mucho, hoy vamos a grabar nuestra última sesión de contenidos, ¿sí? De las clases. Como lo hablamos la pasada semana, hoy, este jueves día 12 de noviembre, será nuestra última sesión dedicada a contenido nuevo, a contenido que siga nutriendo pues, esa reflexión entre la relación entre medios y opinión pública. Eh, y a partir de la próxima sesión, a partir de la semana que viene, de la sesión del día 19, si no estoy mal, del jueves 19, sí, de noviembre, pues tendremos una sesión sincrónica en la que nos conectaremos todas y todos, espero, a las 7 y 10, ya saben, esperamos unos minutitos a que todos consigan conectarse, resuelvan los problemas de la tecnología, del sueño y la pereza a esas horas, que es muy normal y comprensible, y cualquier otro problema que pueda surgir, nos conectamos y hablamos y yo les presentaré una serie de herramientas que están orientadas pues, a fortalecer el desarrollo de sus trabajos finales. Como ya lo hablamos la semana pasada, pero para quienes no pudieron estar en la sesión, los trabajos finales son trabajos de corte grupal o de realización grupal orientados bueno, a, digamos, desarrollar un análisis comprensivo, ¿no? Con esa H intercalada de la relación entre forma de representación general y opinión pública, es decir, de gestión finalmente de la opinión pública, está totalmente descrito, digamos, las modalidades, los usos, los formatos, realmente es digamos, un corte muy abierto, muy libre para que ustedes decidan, incluso el tipo de trabajo que sea, no tiene por qué ser escrito necesariamente, pueden elegir otros formatos. La idea es que reflexionen en torno a todos los contenidos que hemos ido desarrollando en la asignatura. En todo caso, no quiero perder más tiempo, no quiero perderme mucho en esto
El 19, como les digo, pues hablaremos de un par de herramientas. No sé cuántas nos va a dar tiempo porque son una sesión de 3 horas que finalmente se queda muy pequeñita y sobre todo cuando hablamos de herramientas de trabajo y de análisis que toca ser como más prudente, ¿no? Por lo menos trabajaremos dos, una de gestión de la información y digamos de análisis de datos más o menos masivos, no podríamos decir masivos porque no hablamos de millones, pero sí de miles, de grandes volúmenes de datos, eso sí, noticiosos, ¿verdad? En torno a, bueno, algo, digamos, introductorio a lo que sería metodologías de topic modeling, ¿sí? O de modelado temático. Digamos que esas son metodologías de trabajo de Big Data, pero bueno, esto sería más una introducción a través de la herramienta de Media Cloud desarrollada pues, por Cambridge, la Universidad de Cambridge y una serie de socios internacionales. En el caso del capítulo colombiano, pues con miembros, con profesores de nuestro propio departamento de comunicación, de la carrera también. Eh, y una herramienta de también, digamos, acercamiento o introducción sencilla al procesamiento natural del lenguaje, ¿sí? A análisis de corpus lingüísticos más o menos grandes también, a través de ese análisis de discurso y cómo pues, ir reconociendo la validez, digamos, de esas herramientas. Pero como les digo, creo que eso es más interesante, lo he estado pensando esta semana, que lo trabajemos durante la próxima sesión, porque lo trabajamos en directo, lo trabajamos sincrónico, y ustedes también, pues, todas las dudas que vayan teniendo y todo lo que necesiten, los materiales que puedan ir surgiendo, los tipos de análisis que les interese desarrollar, en fin, eso podemos ir llevándolo a cabo. Y en último lugar, si nos diera tiempo y si no podemos hacerlo de manera más, digamos, optativa, voluntaria, podríamos pensar en hacer un breve análisis de redes, que era lo que habíamos planteado al inicio, pero que pues realmente sí que digamos, con sus aportes es verdad que ciertamente es más complicado que poder hacerlo en una sesión. Entonces, bueno, digamos que esa es un poco la idea. Y a partir de la sesión del día 26, que sería la última en las sesiones en las que nosotros nos encontramos, sesión sincrónica en la que podrían, no, bueno, no podrían, en la que deben presentar grupo a grupo los avances de sus trabajos finales. En la medida de lo posible, pues si están finalizados, mejor que mejor. Si no están finalizados, pues por lo menos qué avances han ido llevando durante estas semanas, con lo cual es importante que trabajen desde ya esos trabajos finales, las ideas, el desarrollo, tipo de producto que quieren desarrollar, tipo de análisis que van a llevar a cabo, cuáles son los conceptos principales sobre los que se van a asentar. Bueno, y ahí pues ya saben, digamos que la idea es que ese día tengamos unos insumos y unas críticas constructivas por parte de todos, no solo mías, sino también de compañeras y compañeros, para que ustedes puedan ajustar esos trabajos finales y entregarlos a través de la tarea de Teams el día jueves 3 de diciembre, que sería la fecha de entrega de esos trabajos, ¿sí? Entonces, el jueves 3 espero los trabajos y espero también, no se olviden, la entrega de los ensayos, también grupales, sobre las lecturas que cada grupo, digamos, tuvo asignada. Eso sería un poco el resumen, ¿no?, de lo que nos queda. Ahora bien, a nosotros lo que nos queda por hoy es finalizar la sesión de comunicación gubernamental. Estas sesiones que se han ido alargando, pero que se alargaron de manera muy rica, tuvimos una discusión, digamos, un diálogo muy interesante, muy instructivo y muy constructivo, creo, la última sesión, el último jueves, entre todas y todos, pues especialmente orientado por todo lo que estaba ocurriendo con
las elecciones en Estados Unidos, el proceso electoral y la generación y la gestión de la opinión pública por parte de los discursos presidenciales, específicamente del discurso del candidato, en este caso perdedor, de Donald Trump, que no aceptaba y no sigue sin aceptar los resultados oficiales, ¿sí? Bueno, no voy a volver a ese tema, es un tema muy interesante que podríamos dedicarle mucho, pero quiero cerrar estos contenidos para que, digamos, podamos alcanzar, ¿no? Hablamos durante la anterior sesión asincrónica de comunicación gubernamental sobre la relación, digamos, de este tipo de comunicación con la comunicación de la gestión de las relaciones públicas y cómo está orientada desde los años 80 precisamente por una comprensión de un tipo de comunicación que relaciona una entidad y los públicos a los que está orientados. Digamos que es una comunicación de corte persuasivo, ¿sí? En la que obviamente cuestiona mucho teorías clásicas, muy denostadas, teorías de los efectos, pero que sí reconoce, y ahí está, por ejemplo, el gran texto de Chomsky y Herman del modelo de propaganda, ¿no? Los intentos y, digamos, los intereses que existen y que orientan los tipos de comunicaciones institucionales, tanto mediáticas como gubernamentales, para precisamente la orientación del clima de opinión, la gestión de la opinión pública, digamos, hacia el interés o hacia la convergencia de intereses con estas propias instituciones. Es decir, no es una convergencia dual, y lo veíamos en los prototipos, ¿verdad? Hablábamos de 4 prototipos que se seguían a partir de esta comprensión más clásica. Un prototipo de agencia de prensa que sería el modelo de la publicity, que está orientado más eso, a una comunicación persuasiva, ¿sí? En un momento, digamos, inicial, esa comunicación subliminal que se denominó, que posteriormente, pues obviamente fue abandonada por una comunicación persuasiva, un tipo de orientación más persuasiva, y que se identifica directamente con la propaganda y la manipulación abierta. Quien usa este modelo pretende imponer su punto de vista y presionar a los periodistas, obviamente, para que se publican las informaciones cercanas a los intereses de esos agentes que deciden sobre este modelo. Como decíamos, siempre aparecía complementada o casi siempre complementada por los siguientes 2 modelos, que es el modelo de información pública, la difusión de informaciones objetivas y precisas, pero seleccionadas y expuestas de una manera favorable. Y el modelo asimétrico de doble dirección, en el que se acude a la investigación social para conocer actitudes y opiniones de la opinión pública, pero que está mediada siempre por la, digamos, implementación de los intereses de los gestores de la comunicación, quienes son los únicos beneficiarios en esta relación, puesto que son sus únicos intereses los que se ponen en cuestión, los que se ponen en diálogo en este prototipo, que, como decimos, viene siempre asociado a los otros 2. Hablábamos hace un segundo sobre la cercanía entre estos modelos de comunicación gubernamental y comunicación política con la propuesta del modelo de propaganda por la cual, digamos, en los años 70, 80, Chomsky y Herman demostraron cómo, digamos, los intereses de los medios de comunicación o la orientación de las informaciones de los medios de comunicación privados corporativos en Estados Unidos estaban orientadas por los intereses mismos de los diferentes gobiernos de los Estados Unidos de América. Con lo cual, y especialmente en un primer momento, pensado desde la participación de Estados Unidos en la guerra de Irak, perdón, en la guerra de Vietnam, estoy hablando, digamos que la de Irak es relativamente reciente, la guerra de Vietnam, en los años 70, piensen que es parte de este el primer análisis del modelo. Y después también en, digamos,
la intromisión militar de corte irregular, ¿no? Que se produce en Centroamérica, sobre todo durante los años 80. Recuerden Guatemala, recuerden Nicaragua, recuerden Salvador, recuerden, por ejemplo, el caso de Chile y la participación de la CIA en el golpe de Estado de Pinochet. Recuerden la Escuela de las Américas y la funesta formación militar y represiva que se desarrolla en Estados Unidos para el avance de estas dictaduras, neodictaduras o dictaduras de corte neoliberal que intentaban bloquear ese supuesto avance del comunismo en Latinoamérica, en la puerta de atrás de los Estados Unidos. Recuerden la isla de Granada y la invasión de Granada, recuerden Panamá. Podemos recordar pues, prácticamente todo el continente porque fue una época de gran intromisión, sobre todo desde el gobierno de Ronald Reagan. Pero bueno, también obviamente en otros gobiernos. Digamos, esa cercanía entre el discurso de los gobiernos en cuestiones que realmente comprometían la ética informativa y los propios medios de comunicación a partir de una serie de estrategias que es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Bueno, todo eso que es analizado a partir de los años 70, 80, realmente llega a nuestros días y llega de una manera transformada y precisamente por no haber sido reconocida, mucho más profunda, mucho más profundizada en los nuevos modelos de esa gestión y de esa relación. Hemos estado hablando sobre la relación directa entre las formas de polarización extrema, si quieren llamémoslo así, para evitar usar un término conceptual más clásico de la ciencia política, pero sí una polarización extrema no deseable, ¿sí? Como dijimos en la otra sesión, la polarización política puede ser deseable, es una característica de los sistemas políticos, pero realmente, digamos, cuando se convierte en extrema, sobre todo desde un punto de vista estructural, rompe la capacidad de diálogo y de generación de consensos y, por tanto, enroca las posiciones de los diferentes actores y provoca o suele producir estallidos de violencia, tanto verbal como física realmente, ¿no? Finalmente. Precisamente pues muy asociada en los discursos actuales al discurso del odio, ¿verdad? Y muy asociada desde un punto de vista estructural a la gestión de la comunicación de redes, ¿no? De redes sociales, digitales en este caso, que a partir de un modelo de red muy jerárquica y muy controlada por los intereses privado-corporativos y los intereses gubernamentales en conexión, pues generan este tipo de escenarios. Como vemos, escándalos de Cambridge Analytica o la gestión actual de la comunicación gubernamental y la reproducción de patrones y mensajes de posverdad y desinformación son herederos directos de estos modelos de propaganda, ¿verdad? Existía, como decíamos en la otra sesión, un modelo, un prototipo, digamos, cuarto, un prototipo más democrático, simétrico, de doble dirección, que sin embargo no era excesivamente utilizado, ¿verdad? ¿Por qué les preguntaba yo la otra, hace dos semanas, ¿verdad? En el foro de nuestra clase, pues realmente la principal respuesta es porque este modelo, si bien a largo plazo puede incrementar el cumplimiento de los intereses de todos los actores implicados, a corto y mediano plazo sí que no responde también, sobre todo a los intereses de los gestores de la comunicación. En ese sentido, los gestores del proceso comunicativo priorizan, digamos, los intereses más cortoplacistas. Piensen en un gobierno, piensen en 4 años de gestión, piensen en la necesidad de ser reelectos, de posicionar al propio partido, al candidato del partido para las siguientes elecciones, de asumir una, digamos, comprensión de la gestión positiva por parte de la opinión pública, ¿sí? Y no tanto en el cumplimiento, digamos, de unas metas, de unos intereses a largo plazo que devengan en el
desarrollo integral o más estructural pues, de la sociedad en su conjunto. Entonces, en la medida en que se priorizan los digamos, objetivos de más corto plazo, se priorizan también aquellos modelos, aquellos prototipos que garantizan más el cumplimiento de esos intereses a corto plazo y que dejan de lado específicamente pues, los procesos más integrales, más estructurales y los intereses mucho más amplios, mucho más complejos, mucho más ricos también y más importantes de la sociedad civil en su conjunto y de la opinión pública. Bueno, y decíamos, ¿no? Como estos prototipos finalmente se llevan a cabo a través de la comprensión de una comunicación permanente frente a una comunicación de gestión. Esa comunicación permanente que surge especialmente a finales del siglo XX, con el avance y la privatización, digamos, de los medios de comunicación y la multiplicación de los medios de comunicación, específicamente de las televisoras, la necesidad de aparecer todos los días, prácticamente, ¿no? Todos los días, dentro de los espacios informativos, con alguna noticia de alcance de los actores políticos, como una forma, ¿verdad?, de estar presente en el debate público. Digamos, esa idea de la telepresidencia que se empezó a reconocer en esos años, se transforma de nuevo y, de nuevo, como decimos, al no reconocer los problemas y no abordarlos, se profundiza en lo que conocemos ahora, en digamos, en los perfiles de las redes sociales digitales de los presidentes, específicamente en Twitter, que es además una red social mucho más maleable, mucho menos controlada por parte de, digamos, la centralidad corporativa, mucho más hackeable también y por tanto, pues por parte de estos poderes estructurales muy atractiva en la medida en que pueden controlar y gestionar el discurso público y la agenda mediática y la agenda política, por tanto. Digamos que este sería un poco el resumen, ¿no? Ahora, todos estos modelos se llevan a cabo a través de una serie de estrategias y técnicas de comunicación o para la comunicación de las instituciones. Tenemos en un primer punto la estrategia de cesión de la información. La cesión de la información que se puede dar, como bien ven acá en el cuadro, a través de una serie de técnicas que, digamos, la promueven. En un primer momento, esa cesión de la información puede llevarse a cabo a través de una adecuación a los criterios de noticiabilidad. Es decir, yo quiero ceder una información concreta y para hacerlo, digamos que lo que llevo a cabo es un proceso por los cuales adecuo las características de esa información en concreto a los criterios de noticiabilidad para que precisamente los medios de comunicación consideren esa información como noticiosa. Nosotros ya hemos visto cuáles son estos criterios de noticiabilidad. Lo que harían los comunicadores gubernamentales o los comunicadores políticos sería adecuar, digamos, sus intereses informativos a los criterios y adaptarlos a los criterios que convertirían esa información en noticia. Digamos que esa es una comprensión, una técnica mucho más honesta, que juega más en el terreno de los medios de comunicación que de la política institucional, pero que realmente es mucho más compleja de encontrar, precisamente porque es mucho más compleja de llevar a cabo y las otras son mucho más sencillas. ¿Cuáles son las otras técnicas? Una, tener una relación estable y fluida con los medios de comunicación, es decir, ejercer una regularidad en el contacto, conocer a cuáles son mis contactos dentro de los medios, tener una buena relación, estar en constante contacto con ellos, adelantarse a las necesidades de los periodistas, conocer cuáles son las agendas y las dinámicas de la sociología de la profesión, aprovechar el momento de los hechos noticiosos para dar otras informaciones
complementarias que pueden ser interesantes, conocer también los ritmos informativos, evitar la saturación informativa que, digamos, haga que una información que para mí es importante vaya a quedar en segundo plano o no aparezca precisamente porque el día que decido ceder esa información resulta que estamos hablando de otra más importante, de, digamos, una temática muy similar. Y las reuniones de coordinación de la oficina de comunicación, que serían también imprescindibles. En ese caso, también existen formas de relacionamiento asociadas, pues, digamos, a una dinámica más negativa, más coercitiva, por ejemplo, en la que algunos presidentes, en este caso pongo Correa, pero podría poner Uribe también, podría poner el caso más actual de Donald Trump, eh, cuando los presidentes, digamos que lo primero que buscan es tener una relación cordial con los medios de comunicación, y si se dan cuenta, siempre todos los presidentes o siempre todos los equipos de gobierno tienen cercanía con algún grupo específico de comunicación, ¿verdad? Donald Trump lo tiene con el grupo representado por Rupert Murdoch, ¿no? En el caso de las noticias, pues sobre todo Fox News, ¿verdad? Uribe tenía una relación muy cercana con RCN. El caso de algunos presidentes, cuando, digamos, desde un punto de vista outsider, se imponen sin tener o sin contar con esa relación con algún conglomerado mediático, una de las estrategias que se impuso, y esto ocurrió mucho en estos gobiernos del socialismo del siglo XXI, pues el caso de Correa en un primer momento, el caso de Hugo Chávez a partir del golpe de Estado del 2002, patrocinado, entre otros, por los grandes medios de comunicación privados de Venezuela, el caso de Evo Morales, al revés, desde su llegada en 2006 hasta el año 2011, 2010, 2011 más o menos, sí, en el que no contaba con el apoyo de ningún gran conglomerado dentro del país, en ese caso Bolivia. Bueno, una estrategia coercitiva, una estrategia de amenaza, ¿sí? O de confrontación y de represión. Desde muchos puntos de vista puede ser una, digamos, represión en la, por ejemplo, en la negación de imponer una pauta, ¿sí?, propagandística por parte del gobierno en ciertos medios de comunicación en concreto, que no, digamos, reúnan o que no dialoguen con los intereses del gobierno. Y aquí pueden ver Outfoxed, una película muy interesante también. Puede ser a través de la regulación informativa, de ciertos tipos de proteccionismo que pueden llevar a caer a la censura. Puede ser a través también de la creación y la gestación de nuevos conglomerados propios, ¿verdad?, que se impongan frente a los intereses privado corporativos, o puede ser a través de la compra, como ha ocurrido, y en el caso de Bolivia el cambio fue crucial, la compra de los medios de comunicación privada por parte del gobierno o, digamos, afines, amigos al gobierno, testaferros, en fin. Son digamos, muchas estrategias que se pueden llevar a cabo en ese sentido. En un segundo momento, el ocultamiento de la información, que también es una estrategia muy común dentro de los gobiernos, un ocultamiento de la información, piensen en muchos casos de violencia en el conflicto colombiano, piensen en el caso de los falsos positivos, donde muchos de los agentes públicos conocían la existencia de estos falsos positivos, pero lo ocultaron precisamente para salvaguardar sus propios intereses. O el ocultamiento de información, que puede llevar, digamos, diferentes técnicas, la mentira inadvertida, en la que los políticos directamente no es que, digamos,
le oculten a los medios de comunicación, sino a sus propios jefes de prensa, los mantienen desinformados para así, digamos, romper el eslabón de la cadena mucho antes. La confusión intencionada, suavización del lenguaje, ¿sí? En Colombia no hay masacres, ¿sí? Hay asesinatos selectivos, acuérdense de esa frase. Eso es una técnica clásica de ocultamiento de información a través de la confusión intencionada. La neutralización de la información negativa acompañando una mala noticia de una buena noticia, eso es lo más clásico que existe en la comunicación gubernamental. Las sesiones off the record, ¿sí? En las que los políticos llaman o digamos, reclaman a los profesionales de la información, pero de manera informal, ¿sí? En la que las declaraciones no quedan constancia, digamos, y se establecen, digamos, ciertas estrategias de ocultamiento. La cortina de humo, la técnica de la cortina de humo, creando una noticia de la nada para desviar la atención. Esta sería una de las grandes beneficiadas, ¿verdad?, de los procesos de digitalización de la opinión pública. Hoy en día esta, digamos, estrategia y esta técnica es enormemente utilizada y el presidente o casi expresidente Trump ha hecho caballo de batalla de ella, pero también el presidente Bolsonaro en Brasil, y acuérdense de esas noticias o esas declaraciones a través de Twitter de Bolsonaro diciendo que en plenos incendios de la Amazonía los pueblos indígenas eran quienes provocaban esos incendios y las ONGs. ¿Sí? Esas noticias, que son noticias falsas, son cortinas de humo precisamente para evitar o para desviar la atención del problema real, que es la mala gestión de la salvaguarda, ¿verdad?, de las reservas ecológicas en la Amazonia, en el caso brasileño. Y ocurre, digamos, ha ocurrido en muchos gobiernos. Podríamos hablar de Bolivia en 2009, cuando, por ejemplo, en plena Nochebuena sale el vicepresidente diciendo que se acaban las subvenciones a la gasolina, para que todo el mundo se centre en esa noticia, para el día siguiente retractarse o a los 2 días, decir que no, que iban a seguir digamos, subvencionando y que el precio de la gasolina no iba a subir. Todo ello en medio de un conflicto intensísimo por la reforma de las pensiones, en el que había habido además ejercicios de represión, de los movimientos de los pensionados, imagínense, policía pegando a viejitos, una imagen realmente negativa de un gobierno. Bueno, sacamos una noticia que sea además más cotidiana y que pueda interesar a todo el mundo, en concreto la gasolina. ¿Sí? O el caso de Evo Morales dándole una patada en los testículos a un señor mientras jugaban un partido de fútbol para desviar la atención también de un escándalo político en los primeros años de su gestión. Bolivia es realmente un caso muy interesante. En último lugar, las filtraciones, que sería la cesión de información parcial, prematura o desautorizada, para así evitar, digamos, que el medio de comunicación siga indagando en la información que no queremos que se conozca. Les hablé el otro día del caso de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, y la filtración por parte del ministro de Interior del Gobierno de España de que ese atentado había sido perpetrado por una banda terrorista nacionalista vasca y no por los reales digamos, terroristas, en este caso, que fueron Al-Qaeda, terrorismo islamista. Las filtraciones pueden ser también de diferente tipo. Tenemos filtraciones de préstamo que se hacen con el fin de que el periodista quede en deuda para imponer determinadas condiciones de cobertura en el futuro. Yo te convierto en una personalidad, te voy a dar una información importante para que tú, digamos, gestes un nombre dentro del periodismo y luego tú vas a quedar en deuda conmigo. Esto suele haber, digamos, muchos casos que posteriormente derivan en lo que se conoce como el periodista político, el periodista guión político, que son esos periodistas que empiezan a escalar
de la mano de un partido político dentro de un conglomerado mediático y que una vez llegan a puestos de toma de decisiones, ahí es cuando el partido político, y esto parece la mafia, pero eso es real, eso y ha ocurrido sobre todo a partir de los años 80, 90, ¿no? Como decíamos, pues con la apertura y la transnacionalización y la gestión de los grandes capitales dentro de los conglomerados mediáticos al capital privado. En este caso, pues sobre todo donde estaba la gran torta de la publicidad y de los ingresos, que era la televisión. Entonces, a partir de ahí es que se comienza, ¿no?, este proceso. La filtración política: se filtra una información relacionada con una determinada medida para provocar una reacción a favor o en contra cuando estamos, digamos, en torno a un proyecto de ley, digamos, importante, o, por ejemplo, en el caso del referéndum, el plebiscito, perdón, por la paz en Colombia, o por el proceso de paz, todas esas filtraciones de mentiras, de información falsa que se llevaron a cabo para provocar esa reacción en contra del proceso de paz y que fueron reconocidas por los mismos que filtraron esas mentiras posteriormente. La filtración personal, que se realiza para dejar mal parado a un cargo o forzar su dimisión. En este caso podemos retrotraernos de nuevo a Bolivia y al caso de un, digamos, prominente político de origen aymara, doctor en sociología, de nombre Félix Pazzi, que podía o que estaba empezando a hacer sombra a Evo Morales allá por inicios de esta década. Bueno, Félix Pazzi fue una noche, digamos, salió de su trabajo y yendo hacia su casa lo detiene en un control de alcoholemia la policía y da positivo, además con una tasa enorme. Inmediatamente después de realizar, o en el momento de realizar ese test de alcoholemia, 4 o 5 camiones de conexión de televisiones nacionales aparecen en el lugar y graban en directo todo el escándalo, ¿verdad? Bueno, digamos que eso provoca la dimisión de Pazzi y su ostracismo, al menos durante unos años, y obviamente su salida de la primera línea de la política. Ahora mismo es gobernador del Departamento de La Paz, pero realmente pues fue un poco su fin, o el fin de su carrera en primera línea política, ¿no? Esas filtraciones personales se hicieron por parte del gobierno a las televisiones para precisamente pues perjudicar, en este caso, a un cargo político que sabían que le gustaba darle al codo, que era de los que te saluda 2 veces cuando te ve, que le gusta ir fino, ¿no? Bueno, ya saben. Y el globo sonda, que consiste en revelar una propuesta que está bajo consideración con el fin de probar su viabilidad y que generalmente se hace para dinamitar una propuesta. Esto lo suele hacer pues aquellos que están en contra de esta propuesta para dinamitarla antes de que llegue a la discusión pública, o perdón, a la discusión política. La escenificación, que sería la organización de eventos, tenemos varias técnicas también: las notas de prensa, una alerta mediática sobre un acontecimiento próximo, son mucho menos intrusivas que las anteriores, estas escenificaciones, porque realmente necesitan de esa, digamos, intención de los medios. Bueno, las notas de prensa son breves, se utilizan habitualmente para convocar un evento y suelen tener un formato de invitación e incluyen pues básicamente estos datos que aparecen aquí, que ustedes pueden consultar. Les mando, digamos, un formato real de lo que es una nota de prensa, la organización de eventos a través del comunicado de prensa, en el que se redactan ya más artículos como noticia de 1 o 2 páginas, y que tiene esa estrategia de pirámide invertida, que van de lo más general a lo concreto, las hojas informativas sobre antecedentes que acompañan al comunicado de prensa y facilitan información sobre un tema determinado. Este sería el modelo de comunicado de prensa y este es el modelo de la hoja informativa. La organización de eventos a través de ruedas y conferencias de prensa que deben tener un ritmo regular. Imagínense las ruedas de prensa de los consejos de ministros o de los presidentes, tienen una regularidad, una continuidad, se suelen dar cuando hay buenas noticias, cuando hay una cuestión conflictiva, ¿sí?, para, digamos, promover una imagen de transparencia informativa. Imagínense las conexiones semanales de Duque, que hablamos, no solo de Duque, digamos, ocurre prácticamente en todo lo que es América Latina, porque están
aprobadas esas cadenas nacionales que habíamos hablado, ¿no? Y bueno, las ruedas de prensa que suelen ser breves, de 10 a 15 minutos, sin una declaración inicial. Y suelen ir acompañadas de dossier o media kits para precisamente apoyar la redacción de las noticias, facilitarla a los medios, pero además solo aportan la información que es interesante. Deben tener peso institucional, no vale que declare cualquier funcionario público, deben ser altos funcionarios, especialmente del gobierno, del ejecutivo. Es muy importante el manejo de las preguntas, ¿verdad? Y seleccionar la hora de la convocatoria. Las comparecencias institucionales, eventos especiales, discursos, declaraciones, entrevistas, todo esto son técnicas que hacen parte de la escenificación de la organización de los eventos. Y por último, una comunicación persuasiva a través de la publicidad institucional, que es la denominación genérica de los mensajes que el gobierno dirige a los ciudadanos en el ejercicio de su función ejecutiva en cuanto responsable último de la Administración General del Estado, y que en América Latina suele ir acompañado de un tinte, digamos, eminentemente partidista. Aquí tienen dos ejemplos. Cuando el gobierno de Argentina, durante la pasada década, hacía publicidad sobre el Plan Nacional de Desarrollo, aquí también la nación crece con la cara de Cristina. Cuando pasa con el caso de México, durante el gobierno del PAN, pues acciones, apoyar la economía de millones de mexicanos con el seguro popular y el logotipo del partido, cuando no debería ser así, ¿no? Y el plan anual de publicidad y comunicación institucional, que como decimos, pues debe contar con un objetivo, un coste previsible, periodo de ejecución, herramientas, destinatarios, etc. Todo esto pues hace parte de la gestión de los presupuestos y de la gestión pública. Suele ir directamente asociado a una partida de presupuestos directa, ¿sí?, para precisamente ser gestionado de manera directa por el Ejecutivo. En ese sentido, las tendencias de comunicación, como decimos, los mecanismos de control que habíamos estado hablando a través de la publicidad oficial o la pauta publicitaria, con un manejo político y discrecional, los monólogos presidenciales a través de la telepresidencia y a través de las redes sociales digitales, y la no utilización de las conferencias de prensa, digamos, la sustitución de esos monólogos o de esas conferencias de prensa por los monólogos, precisamente para hablar sin ser preguntado, ¿sí? En ese sentido, digamos que es acompañado de la transmisión de discursos por cadena nacional, que es lo que estábamos hablando durante la última sesión y que está reglamentada prácticamente en todos los países excepto Perú. Y bueno, el caso del programa de radio y televisión de los presidentes, que habíamos estado hablando también anteriormente, y la conformación de una red de comunicación articulada, como ha venido ocurriendo también en los ejemplos que hemos venido dando. Bueno, no quiero extenderme mucho más porque ya llevamos prácticamente 3/4 de hora, y la idea era darles un panorama general de cómo se gesta precisamente esta comunicación gubernamental, cómo se ha ido decidiendo, digamos, organizar y cómo ha ido construyendo una serie de tendencias, y cómo en la actualidad esas tendencias han ido profundizándose a partir de la apropiación de las redes sociales digitales por parte de estos líderes de opinión que, digamos, trasladan su ágora al entorno digital, pero también trasladan sus jerarquías, sus mecanismos de control y sus formatos de persuasión a partir de, digamos, el cubrimiento de sus propios intereses y la accesibilidad, digamos, mucho más directa, mucho más urgente y mucho más amplia a grandes públicos de una manera casi que omnipresente, no podemos decir. Bueno, esto es todo lo que les quería contar hoy. Les dejaré, como siempre, unas preguntas en el foro, espero sus respuestas, las leo siempre. Son, digamos, muy interesantes reconocer cuáles son sus puntos de vista y sus perspectivas sobre todos estos contenidos que vamos llevando a cabo. La próxima semana nos vemos entonces el jueves a las 7 de la mañana y hablaremos de estas herramientas para el análisis. Vayan para ello preparando un poco sus ideas sobre
los trabajos finales y así, además, digamos, de cacharrear un ratico con las herramientas y enseñarle las 4 cosas fundamentales para que ustedes puedan, digamos, hacer una apropiación que sea útil para esos trabajos, pues podemos incluso poner precisamente ejemplos para el análisis desde sus propias temáticas, de sus propios trabajos que les sean todavía más útiles. Entonces, bueno, como siempre, un gusto poder hablar, aunque sea de esta manera, con ustedes. Eh, Les deseo que pasen muy buena semana, que todo siga funcionando muy bien y que estén teniendo eso, que, digamos, no haya inconveniente con el curso, pero ya saben que cualquier duda, cualquier problema, yo estoy muy atento tanto en el correo como en los canales de Teams. Nos vemos el jueves que viene.